Hola, me presento, soy Fabricio Echeverría, docente de la Corporación Universitaria Asturias. Voy a contar qué pasa cuando un modelo de Machine Learning decide qué estudiantes reciben apoyo y por qué resultado nos sorprendió. Esta presentación tiene como título Auditoría de Equidad de Modelos de Aprendizaje Automático. Una agenda rápida, vamos a hablar sobre el problema, modelos que asignan apoyo escaso, dato y método, que fue tratado sobre 2,77 millones de registros en 5 cortes. ¿Cómo se audita? Vamos a hablar sobre los 6 pasos del dato a la estimación, sobre los 3 hallazgos, 2 contra lo esperado y conclusiones que debería cambiar en la práctica. Como introducción, tenemos que plantear que un modelo de aprendizaje automático que ordena estudiantes parece objetivo. Los recursos de apoyo en este caso pueden ser un poco escasos y a veces la intuición puede atenderse solamente a una fracción real de estos datos. Un modelo entrenado con resultados históricos también aprende la desigualdad que existe en sus datos. Y una de las métricas, como el AUC, promedio sobre toda la población, puede esconder el desempeño dentro de una minoría. La pregunta es si el modelo no puede ver, en este caso, variables como la zona, el colegio, el estrato, deja de discriminar por ello. ¿Y cuál sería la mitigación de sesgo cuando cuesta realmente este tipo de acciones? Dentro del aprendizaje automático tenemos que considerar algunos materiales, entre ellos qué se va a predecir y con qué datos se va a realizar. Para esto tenemos que se ha obtenido resultados de la prueba Saber 11 sobre 2.774.006 estudiantes de 11.230 colegios en 5 cohortes diferentes. Las cohortes se muestran en el gráfico. Tenemos que indicar que son las 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024. La tasa base es de 0.203. La variable a predecir es bajo desempeño, que es binaria, que vale 1, si el puntaje global del estudiante cae en el quintil inferior de su propio cohorte. También tenemos que indicar que no se utilizaron los datos de 2020 y 2021 debido a que corresponden al periodo de COVID. Los métodos. ¿Cómo se hace la auditoría dentro de los modelos de Machine Learning? Primero, tenemos que obtener los datos en el pipeline. La segunda parte del pipeline es hacer una partición temporal. Luego vamos a implementar sobre los modelos, en este caso el modelo Logit y el modelo de potenciación del gradiente. En el cuarto paso vamos a establecer la decisión, vamos a marcar el 20% de mayor riesgo de capacidad no umbral. Y en el quinto vamos a evaluar cada uno de los diferentes escenarios, el completo, el ciego, la reponderación y los de mitigación. Al final será una comparación en el último paso del pipeline de la auditoría por tasas de grupo, por inferencia, por variables sustitutas y por interseccionalidad con char. Continuando con la parte de métodos, algoritmos y cómo se usan en cada escenario, tenemos que indicar que vamos a utilizar una regresión logística regularizada tipo L2 en la línea base e interpretada con un AUC de 0.822. La potenciación del gradiente XG2 va a ser el segundo algoritmo con referencia a datos tabulares, donde el AUC estimado desplegado será de 0.835. Dentro de esto vamos a tener 5 escenarios. El escenario E0, que es el completo, en el cual el algoritmo XGBoost con todos los atributos protegidos y que va a servir de línea base de la auditoría. Luego vamos a considerar el E1, que es ciego, en el cual XGBoost sin los atributos protegidos solo se eliminan las variables las columnas con respecto a E0. Luego tenemos E2, que es una reponderación. Hacemos el XGBoost más pesos de Cameron-Calders para un preprocesamiento.
Luego tenemos un E3 en el cual aplicamos un gradiente de exponenciación alga igual sobre logística durante el entrenamiento. Y luego tenemos un E4 que es un umbral por grupo, un threshold optimizer sobre logística por un post-procesamiento. Algunas de las hipótesis que fueron sorteadas en los métodos. H1. Los estudiantes rurales tendrán mayor tasa de falsos negativos. H2. La disparidad persistirá al eliminar los atributos protegidos. H3. Mitigar costará menos de 3 puntos dentro de la OC. En el caso de H1, pues está refutada, vamos a revisar eso. H2 está confirmada y H3, pues está matizada. Sección 3, resultados. H1 refutada. La disparidad opera al revés. El resultado central de tu hipótesis era equivocada. El mecanismo señalado en el gráfico izquierdo, el bajo desempeño es casi el doble de prevalente en zona rural. Un cupo global del 20% termina seleccionando al 39% de los rurales y al 16% de los urbanos. La lección general será que la dirección de la disparidad depende de dónde se concentra el grupo en la distribución de riesgo, no si ésta es en desventaja. Resultado de H2 confirmada. La ceguera del atributo no protege. ¿Qué significa esto de aquí? Como hemos quitado variables, nos damos cuenta que en su disparidad de la tasa de falsos negativos, hemos encontrado que el modelo completo está a 0.205 y el modelo ciego en 0.215. Lo que ha ocurrido es que las demás variables reconstruyen a las variables faltantes. Entonces, un clasificador auxiliar predice el atributo usando solo el resto de activos, de hogar, educación de padres, departamentos, para tratar de reconstruir las variables que fueron sacadas o eliminadas. H3 matizada. El costo real es cobertura, no exactitud. En la gráfica podemos encontrar la disparidad de la tasa de falsos negativos dentro de cada uno de los diferentes escenarios. En el caso de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. Lo que podemos rescatar es que en el escenario E3 y E4 alcanzan casi paridad, pero marcando entre un 8 o un 9% en lugar del 20% detectado de la mitad de los estudiantes en riesgo. En este sentido, el medido de AUC parece gratis, pero también hay que considerar la tasa de falsos negativos sobre la acción de recall de cobertura gratuita. Conclusiones. ¿Qué llevarse? La dirección de la disparidad no se reduce al contexto, como lo vimos en la lámina anterior. Depende de dónde se concentra el grupo en la distribución de riesgo. 2. Conservar los atributos protegidos y restringir la decisión puede significar ocultarlos, pero no protege y elimina estos del instrumento de medición, como también lo vimos en una de las hipótesis. 3. Reportar la cobertura junto a cada métrica de equidad ayuda a visualizar la AOC, cómo habría descrito la ganancia en equidad con respecto a otras tasas, que significaría poder conocer cuál es su comportamiento. Muchas gracias por estar presentes. De parte de la Corporación Universitaria de Asturias, agradezco a los organizadores del Congreso por considerarme como parte de la ponencia. Dejo mi correo electrónico para que me puedan escribir en caso de que tengan alguna inquietud. Gracias.